Bueno. Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy estamos de manteles largos. La verdad es que ya quería traer a esta persona que les voy a presentar el día de hoy. A lo mejor las personas que se están iniciando todavía en el budismo, todavía a lo mejor no ubican ciertos perfiles, pero las personas que ya tienen tiempo estudiando el Dharma y sobre todo en el contexto nacional y latinoamericano, es muy probable que se han topado alguna publicación de nuestro invitado del día de hoy. En lo personal, yo tomé un curso con él y he leído algunos de sus artículos y de sus libros. Y el día de hoy les quiero presentar al doctor García Fernández. Él es especialista en la literatura de la India y tradiciones narrativas del budismo indio, investigador y traductor de la literatura pali y sánscrito. Él es doctor de estudios de Asia por el Colegio de México. En el 2011 hizo una estancia de estudios en India y realizó trabajos de campo en sitios arqueológicos budistas e hinduistas de India y de Nepal. Ha iniciado como docente en instituciones como la UNAM y la Casa LAM y actualmente es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Así que, pues, le damos la bienvenida al doctor Roberto. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Al contrario, muchas gracias, Juan Manuel, por esta invitación a Dharmatic. Es un gusto estar contigo y poder hablar también con tu audiencia. Perfecto. Y esta plática que quiero hacer, estoy emocionado porque muchas veces, muchos de los dharmáticos me han escrito, generalmente hay muchos dharmáticos que están iniciando en el estudio del Dharma, un poquito a conocer acerca del budismo, y ellos me preguntan algo muy latente, y creo que esto, usted nos puede ayudar un poquito a visualizar esta situación, y por ahí quiero empezar un poco. Me dicen, a veces cuando yo adquiero un texto budista o un título budista, eh, pasan dos situaciones, ¿no? O tiende a ser bastante encaminando como a la motivación, como al aspecto espiritual, motivacional, doctrinal un poco, o está encaminado a lo académico, ¿no? A esta parte un poco que ellos notan un poco más, podemos decirlo, formal, ¿no? La pregunta aquí sería, una persona que está iniciando, que realmente está comenzando apenas sus primeros pasos de descubrir qué es el budismo, ¿cómo se podría beneficiar justamente de podemos decirlo, de esta visión académica acerca del Dharma? ¿Cómo se puede beneficiar esta persona que es primeriza, por llamarlo de alguna forma? Sí, pues yo te diría que en principio lo que hacemos los académicos o lo que hacemos muchos académicos es dedicarnos no solo a escribir artículos y libros que pueden ser a veces para un público especializado y que a lo mejor quien está iniciando todavía no tiene ciertas herramientas, ¿no? Pues para sacar, digamos, todo el mayor provecho, pero también algo que hacemos nosotros es traducir, ¿no? Muchos de nosotros lo que hacemos es traducir, que es pues una actividad que está muy en el centro digamos, de aquellos que hacemos estudios de India o que hacemos estudios de Asia, o que en caso específico de personas como yo que hacemos estudios de budismo en concreto, ¿no? Y algo que ha faltado, digamos, en la transmisión del budismo a países en particular de habla hispana como México, ¿no? Latinoamérica, España, pues es que no tenemos muchas traducciones. Tenemos, en comparación, digamos, con otros países, ya sea, ¿no? Norteamérica, Europa, pues nosotros tenemos un número muy limitado de traducciones. Entonces, yo creo que muchos practicantes se pueden justamente beneficiar del trabajo de traducción que estamos haciendo algunas personas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay mejor manera que entrar al estudio del Dharma que por dos canales, ¿no? Por un maestro especializado que de alguna forma pertenece a un linaje y que te da una transmisión dentro de ese linaje, y por otra parte, pues a través del mismo Dharma, que es la enseñanza de los Budas, ¿no? Y esa enseñanza de los Budas, pues bueno, forma, digamos, el gran cúmulo de textos que son los suttas del canon Pali, los sutras del budismo Mahayana, etcétera, ¿no? Entonces, como que muchas veces le damos un segundo lugar a los textos antiguos, ¿no? Como pensando que solamente podemos acceder al Dharma a través de un maestro.
Y si bien es muy importante la presencia de un maestro, si bien es muy importante el recibir una enseñanza directa, pues también el Dharma está incluido en los textos, ¿no? De hecho, a los mismos textos budistas se les llama Dharma. En ese sentido, pues lo que hacemos nosotros, muchos investigadores, muchos académicos, es justamente traer, ¿no? Poner en las manos de nuestros lectores algo que la tradición budista pues ha valorado durante milenios como las mismas palabras del Buda. Y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no? O sea, tenemos compilaciones, estoy pensando ahorita en una que salió hace relativamente reciente, como hace 2 años más o menos, ¿no? Una compilación que se llama En Palabras del Buda, que tradujeron varios académicos justamente de España. Bueno, yo he producido algunas traducciones también. Entonces, este tipo de textos que a veces parecen muy lejanos porque ya tienen, pues, digamos, tienen una forma que en términos pues, del estilo, en términos del contenido, puede ser pues, bastante ajena a lo que nosotros estamos acostumbrados, pero ahí mismo está ya el Dharma, ¿no? Entonces yo rescataría que algo de lo que nosotros hacemos como investigadores es acercar esos textos a nuestros lectores y es el gran reto que tenemos nosotros y no todo el mundo lo hace, no todos los investigadores se dedican a traducir, pero hay algunos que lo estamos haciendo, ¿no? Ahora, dentro del gran cúmulo de producciones de estudios que se están haciendo, pues una gran virtud que tienen estas producciones académicas es también como aterrizar un poco eh, la gran, digamos, diversidad de tradiciones que conforman al budismo históricamente, ¿no? Tú sabes que el budismo, pues es, por así decirlo, un fenómeno muy complejo, con muchas tradiciones, con muchas escuelas, etcétera, ¿no? Y de repente quizá pues estamos familiarizados con esta visión ordinaria de que el budismo es el Theravada, el Mahayana y el Tantra, ¿no? Que es como parte del discurso más ordinario, más coloquial. Ya quienes han practicado entre una tradición pues saben que esto es mucho más complejo y que no hay tal división, digamos, pues global, sino que dentro del budismo japonés, por ejemplo, hay muchas escuelas, entre ellas el Zen. Dentro del mismo Zen hay muchas escuelas, ¿no? Dentro del budismo no hay un budismo tibetano, sino que hay muchas tradiciones del budismo tibetano, etcétera. Entonces, parte de lo que hacemos también como investigadores que puede beneficiar a una audiencia no especializada es empezar a comprender esas diferencias y entender como practicantes en dónde están parados dentro del gran espectro que implica la tradición budista. Y este último punto es muy interesante porque luego la siguiente pregunta sería, entonces podemos decir que de cierta manera el hecho de que nosotros nos acerquemos a estos textos directamente de los cánones en nuestro idioma, nos puede ayudar de cierta manera frente, por ejemplo, en algunas ocasiones, en algunos grupos, que se pueda gestar luego como estas visiones un poquito sectarias, ¿no? Como de apartarse de la situación o del fenómeno, sino esta cuestión de apartarse sí, de ser sectario, ¿no? Nos puede ayudar un poco a hacer frente a estas visiones, ayudarnos un poquito a ver directamente el canon. Nos puede ayudar porque cuando nosotros accedemos, digamos, yo vería la historia del budismo, una forma de enfocarla es verla como pues un proceso de transmisión de boca en boca, ¿no? En donde tenemos pues numerosos linajes, cada linaje va desarrollando pues una interpretación distinta, eh, y hay claramente linajes pues que cuando los comparamos, hay escuelas o tradiciones que ya parece no se parecen mucho, ¿no? O sea, de repente si tú comparas, por ejemplo, el ritualismo, voy a decir dos tradiciones que ya mencioné en general, ¿no? El ritualismo tibetano y el ritualismo de los monjes zen en Japón, pues pareciera que hay muy pocos puntos de contacto. Pero esto es un poco en la superficie, porque cuando tú vas a un texto que es relativamente común a ambas tradiciones, voy a pensar un texto importante tanto para el zen como para el budismo tibetano, el Avatamsaka Sutra, que es un sutra de la tradición mahayana, pues entonces ahí puedes encontrar los puntos de encuentro entre esas tradiciones. Entonces, de la misma, o sea, y acceder a una traducción de ese texto en español, pues te permitirá entonces entender de acuerdo a nuestras propias formas de pensarlo, ¿no? El problema es que estamos, pues, somos dependientes de las tradiciones a otras lenguas, en particular el inglés. Y bueno, habrá gente que pueda leer en inglés, pero no todo el mundo en los países de habla hispana accede al inglés. Entonces,
muchas veces accedemos a estos textos a través de una traducción que fue, por ejemplo, el sánscrito del tibetano al inglés y que luego fue del inglés al español, y que además muchas veces también tiene pues incluido una interpretación de un maestro específico, ¿no? Y eso puede tener su valor, puede ser muy valioso para una tradición en particular, pero si lo que uno quiere es de alguna forma pues acercarse al texto lo más posible que pueda, pues no hay mejor cosa que acercarse a través de una traducción directa. Eh, en ese sentido, pues sí, yo, bueno, coincido un poco con lo que tú dices. Si nosotros tenemos esta posibilidad de leer una traducción de un texto, pues, digamos, canónico, como tú mencionabas, al español, pues eso nos va a dar una perspectiva mucho más amplia, no tan restrictiva, como nos lo podría dar una interpretación específica de una escuela en concreto, porque finalmente cada escuela va a tener su interpretación del texto, ¿no? Esto digamos, sin descartar que la interpretación de una escuela pues puede ser aparte de que puede ser muy profunda, pues puede ser también muy importante para la práctica de esa escuela. Claro. Pero quizá habrá practicantes que digan, bueno, y lo vemos mucho en el budismo moderno que estamos experimentando ahora en países como el nuestro. O sea, hay practicantes que pues han ido a meditar a un centro, que a lo mejor es un centro pues triratna, ¿no? Y luego han ido a practicar un centro de budismo tibetano. Entonces están en contacto con varias tradiciones, están en diálogo con maestros de diferentes tradiciones. Y a lo mejor ya no les basta una sola interpretación de ese texto, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, poder leer los textos en nuestra lengua, pues lo que nos posibilita es abrir nuestra perspectiva sobre ese texto, más allá de lo que nos diga un maestro en concreto un número reducido, digamos, de maestros, ¿no? Por ejemplo, hablando de esta cuestión de la traducción, ahorita a nivel habla hispana y México, Latinoamérica, ¿cómo es que estamos ahorita en estos momentos? A lo que me refiero es, ¿tenemos los textos suficientes para que, por llamarlo así, ¿no? Se pueda, he platicado con algunos maestros budistas ya en Occidente, decía que se pueda germinar un budismo latinoamericano, un budismo, ¿cómo se llama? Que tenga este sabor mexicano de alguna forma, ¿no? En esa cuestión, desde su punto de vista, ¿cree que ya tenemos los textos suficientes en relación a esa cuestión? ¿O todavía es un proceso que todavía nos falta caminar para traer justamente más textos dentro de la lengua hispana, ¿no? Sí, yo te diría que nuestra experiencia o la forma en la que el budismo ha llegado a países como México, pues es un fenómeno que difícilmente se haya presentado antes en la historia del mundo. Primero porque cuando el budismo empieza, los textos budistas empiezan a llegar a México, pues ya están traducidos en un gran número a otras lenguas occidentales, en particular al inglés, al francés y al alemán. Entonces nosotros pues como personas ya del siglo XX, siglo XXI, tenemos ya acceso, si somos capaces de leer francés, inglés, alemán, tenemos acceso a un gran número de textos budistas. Sabemos la gran cantidad de textos budistas que existen, ¿no? Por cierto, se siguen traduciendo, hay textos que todavía no han sido traducidos a lenguas occidentales, ¿no? Eh, pero lo que ha pasado en el budismo latinoamericano en particular, yo diría que es la experiencia que yo tengo más clara, más cercana, pues es que se han traducido los textos que son relevantes justamente para las escuelas que han tenido presencia acá, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el budismo Theravada, que tiene una tradición no tan antigua en Latinoamérica, porque tiene una tradición importante, pues probablemente tú lo sabes y probablemente algunas personas de tu audiencia también, el canon Pali es una compilación muy extensa, ¿no? Es la compilación del canon del budismo Theravada, pues no se ha traducido en su totalidad, falta muchísimo por traducir. Lo mismo pasa si hablamos de bueno, es difícil de hablar de un canon Mahayana porque hay muchísimos textos, ¿no? No hay un canon cerrado como podríamos pensarlo, pero
si pensamos en textos importantísimos de la tradición mahayana, pues apenas se ha traducido yo creo que ni un 1%, ¿no? O sea, tenemos ejemplos muy importantes, como el Sutra del Loto, que tradujeron ya hace varias décadas, una pareja de traductores muy importantes que ya fallecieron, el peruano Fernando Tola y la argentina Carmen Dragonetti. Tenemos el Bodhicharya Avatara, que tradujo el puertorriqueño Luis Gómez. Tenemos, bueno, esta misma compilación que yo te comentaba hace rato, ¿no? En palabras del Buda, del Canon Pali. Entonces, lo que tenemos son fragmentos, por así decirlo, del gran cúmulo de textos. Tenemos apenas algunos fragmentos, lo cual implica, pues, implica todo un reto, ¿no? Porque para que realmente podamos empezar a, como tú decías, como adaptar el budismo, ¿no? Como en este proceso de interpretación, adopción e interpretación del budismo, pues tenemos que tener acceso a un mayor número de fuentes en nuestra lengua, ¿no? Entonces el gran reto, yo creo, fue el gran reto, de hecho, en la historia del budismo en diferentes partes del mundo, a lo largo de la historia. O sea, cuando el budismo llegó a Tíbet, pues pasó algo similar, empezaron a llegar algunos monjes llevaban unos textos, otros llevaban otros, ¿no? En China lo mismo, en Japón lo mismo. No fue sino hasta que hubo grandes proyectos de traducción, hasta que algún gobernante dijo, bueno, pues ya soy budista y lo que voy a hacer es patrocinar un gran proyecto de traducción para que entonces tengamos si no todo, pero sí la gran mayoría de los textos budistas y podamos empezar a estudiarlos en profundidad. No fue hasta ese momento, sino hasta que el budismo ya digamos, empezó a tener una identidad propia en esos países, ¿no? Entonces yo creo que estamos todavía en ese proceso. Obviamente no ha habido ninguna empresa de este tipo en el mundo de habla hispana. No parece que vaya a haber pronto, ¿no? Entonces va a ser un trabajo, pues, que va a seguir siendo a cuentagotas, ¿no? Un trabajo de traductores que, pues, con sus propios recursos muchas veces, algunos de ellos trabajando en universidades, algunos de ellos consiguiendo becas y demás, pues van a poder ir sacando, o vamos a poder ir sacando poco a poco algunos textos más, pero yo pensaría que el proceso ¿cómo decirlo?, de hispanización del budismo, pues todavía está en marcha. No hay una identidad todavía propia, porque lo que vemos, si bien hay muchos centros laicos, ¿no? Y eso es parte de la identidad que ha adoptado el budismo, no solamente en Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo moderno, pues todavía hay muy pocos monjes hispanoamericanos, ¿no? O sea, tenemos monjes visitantes por ejemplo, acá en Ciudad de México, monjes de Bután, luego vienen monjes tibetanos que habitan en India, ¿no? Monjes chinos, japoneses, y hay monjes ya mexicanos o monjes argentinos. Por ejemplo, aquí en México tenemos un monje argentino muy importante, ¿no? El venerable Nandi Sena, en la tradición Theravada, que, bueno, ha creado un monasterio Theravada muy importante acá en México. Pero digamos que monjes como el venerable Nandi Sena, pues son la excepción. Entonces, hasta que no se empiece a generar, pues, esta identidad monástica local, por así decirlo, pues no va a haber un budismo que sea netamente con una identidad de nuestras regiones. Eso no quiere decir que el budismo que tengamos no sea un budismo genuino o no sea un budismo de importancia, ¿no? Más bien yo creo que estamos en un proceso todavía de, pues, conformación de una identidad budista de nuestras regiones. Y esta última parte me llama mucho la atención porque es uno de los debates que suelo tener con mis amigos budistas, donde siempre algo así como ¿quién fue el primero, el huevo o la gallina? ¿No? Nosotros decimos, ¿quién fue primero? Que se gestara en los laicos el budismo o la creación expresa de monjes, ¿no? En relación a esta cuestión, ese debate que tenemos nosotros. Y la pregunta que va es en relación a esta cuestión, ¿no? Muchas de las tradiciones, aunque es cierto que esta tendencia un poco al budismo moderno, por llamarlo así, de ser en su carácter laico, es cierto que también las tradiciones que hemos traído de Oriente tienen un importante, la figura del monje es muy importante, ¿no?
Y a veces pareciera, o a mí o es algo que a mí me parece como que no figura de repente cuando nos platican al budismo, al Buda y a los bhikkhus, como que los laicos ahí de repente no aparecen, ¿no? Como que es de repente olvidados o apartados o no es alguien relevante, ¿no? La figura del laico. La pregunta aquí sería aquí en Occidente, ¿cuál es la importancia del laico budista, ¿no? O sea, ¿cuál es, a final de cuentas, la importancia de que el laico, el que está estudiando, está empujando el budismo, ¿no? En relación a esa cuestión. Y cuál es también en relación a esa cuestión, o sea, la relación que hay también con los bhikkhus, ¿no? La sangha ordenada. Son estas dos preguntas? Sí, pues es una pregunta interesante porque nos lleva justamente pues a repensar qué es el budismo, si el budismo requiere de una práctica monástica, de renunciante, o si es suficiente con ser un practicante laico. Y como tú bien dices, pues es un debate que tú has tenido con otras personas y es un debate vigente pues en el budismo moderno en todas partes, ¿no? Es decir, hay tradiciones, por ejemplo, japonesas modernas, que retoman tradiciones japonesas pues, de otras épocas y que dicen, no requieres de ningún monje, ¿no? Es decir, sí, valoramos a los monjes, son reverenciables, pero el laico puede, si observa los preceptos, si estudia el Dharma, pues es un practicante budista. Y bueno, eso creo que ninguna tradición lo niega, pero esas tradiciones en particular ya no hacen necesaria la figura del monje y es algo que a lo mejor pues vamos a ver cada vez más. Yo pienso en entornos como modernos como el nuestro, en donde es muy difícil, o bueno, es más difícil renunciar al mundo, ¿no? Es decir, porque pues básicamente la figura ideal del monje es que renuncia a toda actividad comercial, a toda actividad productiva y depende económicamente de los laicos, pero quizá en países como México, que sí los hay, ¿no? Pero es más difícil, pues, sobrevivir en este tipo de entornos como un renunciante. Yo diría que la pregunta no tiene en realidad una respuesta pues simple. Yo diría que estamos en un proceso, tanto en México como en otras partes del mundo, en un proceso de renegociar la figura justamente del laico y también de la importancia esencial del monje, ¿no? Al grado que tenemos pues muchos laicos enseñando en diferentes centros budistas de diferentes tradiciones, ¿no? O sea, que han sido, muchos de ellos incluso fueron monjes, renunciaron al monacato y ahora son laicos, pero digamos, con todo pues el bagaje que tienen, con toda la formación que tienen, ya sus maestros les han permitido enseñar, ¿no? Y hay otras tradiciones, como la tradición Triratna, por ejemplo, que es una tradición, pues, meramente laica, en donde no es, digamos, no es obligado convertirse en un renunciante. Justamente la tradición Triratna sería un buen ejemplo de ver cómo en Occidente, pues con otro tipo de expectativas que tenemos, ¿no? Con otro tipo también de obstáculos, como el que digo, pues cómo sobrevives en una sociedad. Si yo salgo ahorita, si yo fuera monje y saliera en la mañana a pedir comida, pues la gente me vería aquí como un pordiosero y a lo mejor no me darían comida, ¿no? Incluso pues me verían mal, probablemente. Cuando sabemos que hay países, pues bueno, de Asia, incluso hay partes, por ejemplo, en Canadá, ¿no? Hay monasterios muy famosos ya budistas, en donde ya la gente que vive alrededor, pues ya sabe que estas personas son monjes y les da de comer. Y bueno, no se diga como menciono en países del sureste de Asia, como Tailandia, en donde todavía hay tradiciones vivas, en donde los monjes, pues, sobreviven de el dana, ¿no? De las donaciones de laicos, pero yo más bien pensaría, pues bueno, que así como en nuestro mundo es muy diferente del mundo tradicional asiático, pues así también el budismo que se está desarrollando acá es muy distinto. Y en ese sentido, pues el budismo cuando uno lo ve a nivel histórico, si bien los monjes son importantes, pues también como tradición ha sufrido cambios, ¿no? Ha sufrido adaptaciones y ha habido momentos en donde los laicos han tomado pues la iniciativa
y han constituido comunidades y bueno, no, si eso sucede, digamos, o como está sucediendo con la Orden Triratna, si eso sucede en nuestros países, pues no va a ser algo completamente ajeno a lo que ha pasado en otros momentos de la historia del budismo, ¿no? Simplemente por poner algunos ejemplos, pues en el mismo Tíbet hay linajes de practicantes laicos que los maestros se pueden casar, ¿no? Este, lo mismo pasa en algunas tradiciones en Japón o ha habido tradiciones en Japón. Y lo mismo con tradiciones como los Vajracharyas en Nepal, en donde también pues son familias y de hecho ahí se transmite el linaje, no, bueno, digamos, no a alguien ajeno, sino a tu propio hijo. Tu propio hijo es tu discípulo y él a su vez pues lo va a transmitir a sus propios hijos. Entonces es una institución familiar, algo que a lo mejor contrasta radicalmente con la imagen que tenemos como tú decías, del bhikkhu, ¿no? Del monje, que pues es alguien que no tiene hijos, no se casa y no tiene ese tipo idealmente no tendrá ese tipo de lazos familiares, ¿no? Entonces lo que ya un poco para concluir ese punto yo diría, pues lo que está sucediendo en países como el nuestro, pues es un fenómeno relativamente nuevo, pero que tiene algunos antecedentes también. Y tendremos, es decir, no sé si lo veremos nosotros, ¿no? En esta vida, pero tendríamos que hacer un fast forward y ver qué va a pasar en 100 años en países como el nuestro y quizá pues sigan prosperando tradiciones laicas que reciban monásticos, pero que ya no sean, ya no le den, digamos, una importancia única o esencial a la práctica monástica, sino que también valoren al practicante laico como un ideal a seguir. Sí, completamente. Por ejemplo, ahora que estamos hablando directamente de esta transformación y un poco cómo se ha gestado el budismo en nuestro país, explícitamente aquí en México, otra de las cosas que comúnmente se platica y platicamos los budistas un poco, e incluso es de cierta manera una crítica, ¿no? Que se hace el budismo desde afuera, ¿no? De otros practicantes de otras tradiciones o simplemente de otras personas fuera del budismo que observan y suelen decir eso, ¿no? Pareciera ser que el budismo solamente está acotado a ciertas, ¿cómo se llama? Es una cuestión como de clases sociales, dicen en México, ¿no? Está acotado a cierto perfil socioeconómico y no hay, en una ocasión una persona me escribió ahí en un video de Dharma que me decía, no hay interés del budismo mexicano como de abrir y de hecho esa vez esa persona utilizó un término que me pareció interesante, algo así que dijo, no hay un interés como de los budistas de democratizar el Dharma, ¿no? En México, ¿no? Es como esta persona lo describía como círculos cerrados, ¿no? De cierto nivel socioeconómico y que no bajaba hacia otros extractos sociales en México, ¿no? ¿Qué tanto es cierto esto? O sea, ¿qué tanto desde su perspectiva puede ver que esto es cierto? ¿O qué tanto incluso es hasta natural, ¿no? Que suceda esta situación y de otra forma se puede pensar en un budismo que se acerque, sobre todo en México, a otros niveles socioeconómicos. O sea, si hay esta figura cerrada en un círculo social o si hay una posibilidad de abrirlo de cierta manera. Sí, bueno, digamos que tu pregunta también tiene respuestas que van en diferentes direcciones, ¿no? Y si bien no podemos negar que casi en bloque el budismo digamos, atraído mucho a clases altas, ¿no? Clases medias altas y clases altas. También yo diría que no podemos pues encasillarlo como una religión de las élites. Eso sí, yo estaría en contra o sea, en el contexto de países como México, por lo menos, que no conozco ya yo el espectro de, no sé, Chile, Argentina, Perú, etcétera, pero por lo menos lo que yo he visto en México, la experiencia que yo he tenido directamente con sangas, ¿no? De practicantes. Yo he estado en relación con sangas digamos, de diferentes estratos sociales, ¿no? Desde clases muy altas
hasta clases medias, tirando a clase media baja, ¿no? Ese es el espectro que yo he visto. En parte, en buena medida, lo que tú comentas, tampoco lo negaría, o sea, alguien de tu audiencia te señaló, es algo muy visible, porque en buena medida, pues, tenemos que pensar que la mayor parte de las escuelas budistas dependen de los donativos o de la paga de los practicantes que asisten a los centros, ¿no? Eh, y en ese sentido, muchos de estos centros, pues, para atraer a su audiencia, también han tenido, digamos, que crear, pues, toda una, ¿cómo decirlo? Pues un ambiente, ¿no? La idea de que el budismo, y que es algo real, es algo real en la historia del budismo, de que la relación entre el sangha, o más bien la relación del sangha y los monjes, o en conjunto, porque bueno, podemos hablar del sangha como los monjes y los practicantes laicos, es una relación también económica. Eso es universal en el budismo. En todos los países asiáticos, a lo largo de la historia del budismo, la relación entre practicantes laicos y practicantes monásticos es comercial, es económica, además de, pues, tener todas estas otras dimensiones, si queremos decirle espiritual, si queremos decirle de cultivo mental, etcétera, ¿no? Pero es innegable que históricamente en el budismo hay esta relación. Ahora, nosotros como que cuando pensamos en lo económico, en el dinero, pensamos que entonces ya no estamos ya no estamos dando, como ofreciendo lo que se debería ofrecer libremente, ¿no? A veces en nuestro contexto así lo pensamos. Cuando alguien nos pide dinero por algo que pensamos que es espiritual o que tiene que ver con el cultivo de la mente, pues decimos, esta persona ya no es verdadera porque ya me está cobrando. Pero en el contexto tradicional, pues los monjes no cobran, pero sí uno les tiene que dar, que les da pues el alimento, los vestidos, ¿no? Y si hay que reparar el monasterio, pues el monasterio. Entonces, también hay una relación, como yo digo, económica. Ahora, en el contexto de nuestros países, pues esa relación es, como digo, innegable, ¿no? Entonces, yo empezaría diciendo, hay que verlo desde un enfoque distinto, ¿no? O sea, eh, y ahora hablo de una experiencia un poquito diferente, pero en general, pues estos centros del Dharma, pues también requieren recursos para sostenerse. Entonces, si uno piensa que va a ir al centro del Dharma a meditar, está muy bien. Hay muchos centros de Dharma que incluso no te cobran la meditación, ¿no? Te dicen, bueno, puedes venir a meditar una vez a la semana y paga lo que tú quieres. Si puedes pagar 5 pesos, paga 5 pesos. Si puedes pagar 500 pesos, paga 500 pesos, ¿no? Nadie te va, digamos, a poner la medida. Hay otros centros que no tienen ese tipo de apertura y, bueno, tienen cursos y demás. Pero yo diría que es algo natural. Difícilmente alguien te va a dar conocimiento, te va a dar práctica, si no hay una retribución, ¿no? Y yo creo que habría que empezar a ver la retribución como algo correcto. O sea, si a mí un maestro me otorga algo y yo tengo los medios para retribuirle, pues entonces está bien retribuirle, ¿no? Eso tanto en el budismo tradicional como en cualquier sociedad. Ahora, también hay otro tipo de experiencias. Estoy pensando, por ejemplo, acá en México, uno las primeras experiencias que tuvimos ya de budismo como tal, históricamente, es la de un monje japonés, Eyo Takata, que estuvo en la Ciudad de México en la década de los 60, 70 y demás. Y la gente que he entrado en contacto con esta gente que me ha contado sobre ese monje, pues lo que me dicen es que era un poco lo mismo. O sea, llegabas a meditar y no te cobraba nada más que lo que pudieras dar, y quien daba, daba, y quien no daba, no daba. Pero había gente que daba todo y que le compró una casa a Yotakata, ¿no? Sin esa gente que daba ese dinero, pues no podía él tener un grupo del Dharma, siendo un monje japonés que no tenía acumulación de capital, ¿no? Entonces yo diría, bueno, hay que empezar a verlo en términos de retribución, porque yo también, esto que tú acabas de decir también es algo que yo me he encontrado muchas veces. La gente cuando se enfrenta a la idea de que los monjes o los centros de Dharma, cuando viene cierto monje, pues te cobran una tarifa, es como, bueno, ¿por qué me cobran si se supone que son muy espirituales, ¿no? Pues, no, la realidad es que
también estos centros de Dharma pues tienen gastos de lugar, tienen gastos de diferentes personas que están laborando. Pensemos, por ejemplo, en traer no sé, al Dalai Lama, que ha venido a México varias veces, ¿no? A lo mejor hay gente que diría, yo por qué voy a pagar si el Dalai Lama es tan espiritual. Bueno, pues porque para traer al Dalai Lama, eso implica no solamente pagarle un boleto de avión al Dalai Lama, sino pagar una serie pues a todo un equipo de gente que, digamos, está en la gestión de ese tipo de eventos, ¿no? Entonces empezar a pensarlo, como digo, desde otra perspectiva, y eso creo que puede ayudar para entender la importancia también de la relación económica dentro del fenómeno budista, que es algo que no hay que cansarnos de enfatizarlo, como decía hace rato, es algo que está en el centro del budismo, ¿no? O sea, cuando uno lee los textos budistas, todo el tiempo se repite una y otra vez la importancia de que los laicos puedan dar parte de sus riquezas para sostener a los monjes. Y eso, bueno, tiene implicaciones de distintas naturalezas. Tiene la implicación de sostener al monje, pero también tiene las implicaciones de que el laico, pues, está produciendo mérito al hacer eso, ¿no? Y eso Claro. es un elemento central en el pensamiento budista. Y por ejemplo, ahora, justamente en esta diversidad un poco que existe de prácticas y toda esa cuestión, también parece que se gestan diferentes voces, ¿no? Dentro del Dharma. Y que es necesario, a final de cuentas, ¿no? En este desarrollo que está dando en Dharma en nuestros países, es necesario que existan varias voces, ¿no? A lo mejor unificar en una sola voz, pues es prácticamente imposible y es difícil y pues no es real, ¿no? Entonces, hay diversas voces que empiezan a surgir, ¿no? Una de esas voces muy importante es como a mí me gusta llamarlo como este coqueteo que tiene ciertas partes de la ciencia con el budismo, ¿no? Cada vez que la neurociencia más, parece que habla más de... Una vez encontré un tuit que me dio mucha risa que decía, parece que ahora los neurocientíficos hablan más de budismo que los propios monjes, ¿no? En relación a esa cuestión. Entonces, hay estas voces un poco donde comienza a verse el Dharma dentro de dentro de otra voz o otra forma de explicarlo, ¿no? En relación a esta cuestión. ¿Qué pasa también aquí con las otras voces que existen que todavía como que todavía no están por ahí, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una voz, por ejemplo, acerca del arte budista, ¿no? Incluso, por ejemplo, ¿qué pasa con esta voz incluso por llamarlo así, del contexto popular o del contexto pop, ¿no? En relación a esta cuestión, ¿no? Se debe también subir a estas voces a la plática, ¿no? O no se debe de subir a las pláticas y nos tenemos que mantener prácticamente centrados en la voz de los monásticos, tradiciones y académicos, ¿no? ¿Cómo se debe de haber esta convivencia entre estas voces que comienzan poco a poco a surgir? Sí, pues lo que yo te diría ahí es, en efecto, en buena medida, pues ciertos sectores de las sociedades modernas, incluyendo pues, países latinoamericanos, han adoptado el budismo justamente porque les parece que empata con una visión que de alguna forma pues impulsan algunas tradiciones científicas modernas, como lo que tú dices, la neurociencia, incluso pues el análisis de la materia, ¿no? Que bueno, el budismo tiene una tradición muy larga de análisis en términos de materia y mente, ¿no? En el Abhidharma y demás. Entonces, esto ha sido pues ¿cómo decirlo? Ha permitido que mucha gente se identifique con el budismo. Mucha gente que de entrada pues tiende hacia el pensamiento científico moderno que diga, pues fíjate que el budismo también, como tú dices, es súper científico, entonces no hay contradicción entre lo que yo ya de por sí creía y el budismo y por tanto puedo practicarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo, como tú bien dices, pues el budismo no solamente es eso, o sea, si bien también es eso, no solamente es eso, el budismo hay que verlo como un fenómeno complejísimo, o sea, en donde, como tú comentabas, pues caben muchas voces, ¿no? Es multifacético, es multivocálico, eh, y además es un fenómeno que se va transformando. Normalmente nosotros queremos, pues, pensar en que las cosas tienen una esencia, ¿no? Y entonces el budismo es esto, decimos, el budismo tiene que ser esto, pero
no hay nada menos budista que pensar en que las cosas tienen una esencia, ¿no? Entonces, el mismo budismo como fenómeno tampoco tiene una esencia, es algo que ha venido cambiando y que está transformándose en el día a día. Entonces, en ese sentido, pues, yo sí creo que lo que ha sucedido con este fenómeno que tú mencionas, al privilegiar ciertas facetas del budismo, estamos olvidando otras por completo. No solamente las estamos olvidando, sino que estamos tratando de meterlas debajo del tapete, ¿no? Como diciendo, los budistas, no sé, yo muchas veces he visto, o sea, he visto esta discusión que estamos teniendo un poco ahora, ¿no? O sea, mucha gente que dice, pues los budistas son súper racionales, son cientificistas, entonces los budistas no creen, por ejemplo, en la magia, no creen en espíritus, no creen en... Es más, hay incluso una tradición pues ya moderna, ¿no? De gente que dice el budismo no tiene ni siquiera que creer en el renacimiento. Pues es parte, digamos, del modernismo budista, lo que está conformando un nuevo tipo de budismo, pues con todo este tipo con toda esta visión racionalista del budismo, ¿no? Pero esto lo que hace es borrar por completo la tradición de miles de años, en donde cuando uno va a los textos, o sea, piensa tú en textos de autoridad como el Canon Pali, pues ahí tú ves al Buda hablando con todo el mundo, lo ves hablando con reyes, con campesinos y luego con un dios, ¿no? Que baja de uno de las esferas celestes y luego con un naga, que es esta serpiente gigantesca que se aparece ahí debajo de la tierra. Y para los budistas antiguos eso no era una contradicción con respecto al pensamiento analítico que tenía el Buda, ¿no? No voy a decir necesariamente científico porque a lo mejor es añadir una etiqueta, pero sí analítico, sí una visión profunda de la realidad que tenía el Buda, eso no entraba en contradicción. Por ejemplo, a mí me ha interesado mucho el estudio de de las palabras de poder en el budismo, ¿no? Los paritas, los mantras, dharanis, etcétera. Y eso es todo un campo, pues, que los budistas siempre han reconocido como un elemento central de su práctica. Entonces, si bien muchos budistas actualmente en países como el nuestro, pues, recitan mantras y demás, habrá algunos que digan, no, bueno, es que eso forma parte de, pues, no sé, es como si fuera una visión, pues, ilusoria, ¿no? De que si tú recitas un mantra, entonces va a tener algún resultado, porque no es científico, ¿no? O sea, habrá quien pueda argumentar eso, pero en el pensamiento tradicional budista, ese tipo de pensamiento ni siquiera se plantea, porque las palabras de los budas, pues son palabras de poder, son palabras que tienen un poder sobre la realidad, ¿no? Por poner un ejemplo, ahora tú decías el arte budista, por ejemplo, incluso cosas como la música budista, la danza budista, que es muy importante en países como Nepal y Tíbet. Y de ahí podríamos pues irnos hacia un montón de ramas, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo estudio, pues la literatura budista, la poética budista, o sea, hay un montón de ramas, incluso la práctica de la medicina budista, ¿no? Que son cosas que pues, normalmente no se abordan en la práctica actual porque, como decimos, pues yo diría que un poco la visión del budismo en nuestros países es una visión reduccionista. O sea, tratamos como de encasillarlo en estos marcos, ¿no? Como tú decías, de que si es científico, entonces está bien porque empata con mi visión del mundo. Y ya lo otro es como si fuera añadido, como si fuera un apéndice. Pero la realidad es que no, la realidad es que históricamente todos estos elementos coexisten, ¿no? Entonces, si tú revisas cualquier texto, puedes decir de la China del siglo XII, del Tíbet del siglo IX, de Japón del siglo XVI, siempre van a estar presentes elementos de esta gran diversidad, ¿no? Elementos del análisis de la realidad junto con la práctica espiritual, junto con la meditación, incluso un tema que casi no se toca, pero que es muy importante y que es uno de los temas que yo me dedico a estudiar, el vínculo entre los budistas y el poder político, que es algo que de repente pues parecería que no existió, ¿no? O sea, en la mayor parte de las discusiones pues se deja de lado, pero es un elemento que ha estado presente a lo largo de la historia budista. Entonces, bueno, yo invitaría
abrir como la perspectiva a que todas estas voces están ahí presentes, ¿no? Y todas estas facetas del budismo son importantes y han sido importantes a lo largo de la historia. Sí, y esto completamente me hace sentido porque en alguna ocasión platicaba con una persona que está dentro muy formal en el estudio budista y justamente yo le decía un poco como, no en crítica, pero decir, es que a veces descuidamos o no estamos atentos a de dónde está emanando estos discursos, ¿no? A mí me parecía, y se lo quiero compartir, algo muy válido y hasta admirable que, por ejemplo, muchos de los dharmáticos, de los suscriptores que hay en mi canal, llegan a través de análisis que hacemos acerca, por ejemplo, de animes o de mangas, ¿no? Japoneses, ¿no? Donde hay una vena importante budista, ¿no? Donde se menciona el Sutra del Corazón, donde se menciona el Sutra del Diamante, donde utilizan a la figura del Buda, ¿no? En esa cuestión. Entonces, son esos diálogos que, por ejemplo, en este caso lo podemos decir en la voz popular, ¿no? En el pop, en la cultura pop, algo así, que están latentes ahí, ¿no? Y que a veces en el tradicionalismo budista como no se toman en cuenta, no las subimos a la plática y pues es necesario para nutrir, ¿no? Poco a poco esta gran charla que es el Dharma, ¿no? Y una de las cosas, y bueno, ya para ir cerrando, porque ya tenemos, yo según le dije al doctor que iba a ser corta, pero ya ven que a mí se me sueltan las preguntas. Y ya para concluir un poco, a las personas que se están iniciando en el Dharma, en el budismo, y que a veces ven como mucha información, ¿no? Ven mucho tipo de discursos muy elevados, de repente también algunas declaraciones, ¿no? De ciertas tradiciones, ¿no? De que acá es la buena, no, acá también es la buena, o sea, todo ese tipo de cosas. ¿Qué consejo sería, incluso consejo hasta en nivel académico o didáctico un poco, sería para esa persona que inicia por primera vez frente a esta enorme diversidad de información para que no justamente surja como un conflicto en esta diversidad de discursos, posturas, mensajes de todo lo que hay ahorita actualmente del budismo en la red, ¿no? Pues sí, mi recomendación en este sentido sería, como justamente nosotros no nacimos en una tradición budista, ¿no? O sea, tenemos, digamos, a diferencia de países, pues, asiáticos tradicionales, si naciste en Tailandia, pues, tu forma de budismo va a ser el Theravada. Si naciste, no sé, en China, en alguna región de China específicamente, o más en concreto en Japón, por ejemplo, pues a lo mejor vas a practicar cierta forma de budismo de las tierras puras, qué sé yo, ¿no? O sea, como nosotros no nacimos en esos contextos, tenemos hasta cierto punto la libertad de explorar un poco dentro de esa gran diversidad. O sea, no hay de entrada algo que nos autolimite, ¿no? O que nos limite, sí, socialmente, más allá, pues, de quizá, no sé, la mayor parte de nosotros nacimos en contextos católicos, cristianos, en donde, bueno, pues si uno logra dentro de esos contextos interesarse por el budismo, pues bueno, yo diría, en un primer paso, pues, explorar diferentes tradiciones, conocer diferentes maestros, ¿no? Conocer diferentes formas de meditación, incluso de ritualismo. Si uno tiene la fortuna de estar en una gran ciudad en donde hay distintos centros del Dharma, ¿no? Entonces yo invitaría a la audiencia a que pues vaya un día, ¿no? A practicar budismo zen, y otro día a practicar budismo Theravada, y otro día a practicar budismo tibetano, y si hay otras formas de budismo también, pero que eso eventualmente le va a dar el parámetro para identificarse con alguna forma en particular, aquella que pues le parezca la más adecuada para sus propias necesidades, y que entonces pues ya se pueda dedicar a esa forma, ¿no? Es un poco distinto de, digamos, de entrar al budismo desde una perspectiva pues más sectaria, como tú decías hace rato, ¿no? Como decir, bueno, pues yo creo que esta es la forma definitiva y entonces voy a casarme por completo con esta forma. Yo más bien invitaría a la diversidad y luego de eso a concentrarse ya en aquella forma que le parezca más, pues sí, que puede
satisfacer más sus necesidades propias. Al final de cuentas, todos somos distintos, todos tenemos necesidades diferentes, y el budismo lo que nos ofrece en su diversidad es pues que cada quien puede hallarse o hallar su propia vía en alguna forma específica del budismo, ¿no? También yo diría, está bien el eclecticismo, pero hay un límite para ser ecléctico, porque hay tradiciones que son compatibles, eso es cierto, ¿no? O sea, sí hay alguien que puede practicar Zen y de forma simultánea puede practicar budismo tibetano. Por ejemplo, ahí no hay no hay contradicciones, ¿no? Pero a lo mejor sería más problemático pensar en alguien que practica budismo Theravada y al mismo tiempo practica budismo tibetano. Sería más problemático porque pues las tradiciones tienen lineamientos un poco más pues un poco más diferenciados que otras tradiciones, ¿no? Entonces, como digo, me parece bien tener una visión ecléctica, pero también lograr discernir dentro de ese eclecticismo cuáles son las diferencias entre las tradiciones, porque uno de los problemas en los que se puede caer es que, digamos, bueno, pues todo es budismo, entonces le entro a todo por igual, y ahí en lo que caemos es un poco en lo que se ha llamado el supermercado espiritual, ¿no? O sea, que ya Claro. estamos pues no diferenciando, no valorando a cada tradición pues, en su contexto propio, ¿no? Que también hay que entender, todo tiene un contexto de donde surge, como tú decías, todos estos discursos que emite el budismo también tienen una fuente, y es importante conocer, ¿no? Y ahí regreso con una de las preguntas que me hacías al principio. En buena medida, el valor, yo diría, que tenemos los académicos es que podemos, o sea, los académicos no somos personas que dictamos la realidad del budismo y decimos, pues esto sí es budismo y esto no. O sea, esa no forma parte, digamos, de nuestras atribuciones, pero lo que sí podemos ayudar, o lo que sí podemos ayudar, es a entender cuáles son las diferencias y las particularidades de cada tradición para que el practicante pueda entender. Entonces, pues si yo me meto en este texto nuevo, pues entender que este texto pertenece a lo mejor a una tradición distinta de la que él está practicando, o a lo mejor le refuerza ciertas ideas de su propia tradición, ¿no? Entonces, bueno, yo invitaría puede parecer un poco contradictorio a lo mejor, ¿no? Pero yo invitaría a a estas dos estrategias, a un eclecticismo inicial, ¿no? Y luego ya a un compromiso pues más concreto con una tradición en particular, lo que no quiere decir con un centro budista en particular, sino más bien con una tradición, ¿no? Evitar, como tú mencionabas hace rato también, pues caer en sectarismos que lo único que hacen es pues impedirnos acceder a la gran riqueza que implica el budismo, ¿no? Claro, claro. Ese mensaje final es muy, muy, muy poderoso. Y pues le quiero agradecer. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Espero que no sea la única vez que lo tengamos por aquí. Ya luego seguramente los dramáticos nos van a lanzar un chorro de preguntas. A ver en un futuro si podemos concretar otra reunión. Y antes de irnos, me gustaría que nos contara un poquito del evento que va a haber en los próximos días acerca de la publicación, y también a invitar a todos los dramáticos que lo sigan por sus redes sociales. De todos modos, yo lo voy a poner aquí abajo en los comentarios para que todos lo puedan seguir donde lo puedan encontrar. Pero platíquenos un poquito de esto. Sí, claro, vamos a tener la presentación de un libro que editamos un colega mío, Adrián Muñoz, del Colegio de México, y yo, en donde hicimos una compilación de artículos de varios autores y autoras sobre temas budistas, ¿no? Entonces, es un libro que abarca diferentes facetas justamente del budismo. Lo hicimos en homenaje a uno de nuestros grandes maestros, el doctor Luis Gómez, que yo mencioné hace rato, ¿no? Él tiene una traducción importante. Bueno, es la primera traducción la que él hizo del Bodhicharya-avatara del sánscrito al español, el Bodhicharya-avatara de Shantideva. Y este libro pues abarca diferentes facetas del budismo, abarca arte budista, literatura budista, filosofía e historia del budismo, y en diferentes regiones también de Asia, India, Tíbet y China. Entonces, bueno, yo los invitaría a esta presentación. El libro se llama La sonrisa del Buda, estudios de budismo, ensayos en homenaje a Luis O. Gómez, y la tendremos en línea
Ya te compartiré a ti el vínculo y demás para que puedas tú hacérselo llegar a tu audiencia el miércoles 23 de febrero a las 7 de la noche. Entonces, bueno, invitados todos y pues te agradezco mucho a ti una vez más por esta invitación y por supuesto, pues ojalá podamos tener una nueva conversación más adelante. Vale, muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Y recuerden, aquí abajo le voy a dejar todas las redes para que puedan seguir al doctor Roberto. Recuerden, es muy importante seguir a estos estudiosos del budismo. Es muy importante mantenernos en contacto con todos los proyectos y también, como lo hablamos, apoyar. Esto es muy importante, apoyar para que siga caminando y ahora sí, como en términos coloquiales del budismo, para que siga girando la rueda. ¿Vale? Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos los dramáticos. Y pues yo me voy, pero ustedes saben que no me voy sin antes decirles que Buddha bless you. Nos vemos a la